Supercrack Estrella presenta. Ex empleada de la NASA revela que vio humanos en Marte. Coast to Coastam es un programa de radio nocturno que aborda una variedad de asuntos, pero de los que más trata con frecuencia son los temas relacionados con lo paranormal y las teorías de conspiraciones. Fue creado por el distinguido locutor Arbel y se emite 7 noches a la semana desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada en tiempo pacífico. El programa está sindicado y es distribuido por la compañía Premiere Radio Networks en Estados Unidos y Canadá. El programa atrae a más de 4,5 millones de oyentes cada noche, haciéndolo uno de los programas de medianoche más escuchados en América del Norte. Se puede seguir por internet o mediante audio streaming desde la cadena KLBJ News Radio, desde las 6:05 de la madrugada hasta las 9:30 de la mañana en hora central europea. La presunta ex empleada de la Agencia Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA, reveló en un programa de radio estadounidense que vio humanos en Marte. Tras las polémicas declaraciones, no se hicieron esperar las reacciones en redes sociales de todos aquellos que creen en teorías de la conspiración. La mujer conocida como Jackie llamó a la estación de radio estadounidense Coast to Coastam para hacer una supuesta confesión de que en 1979 había sido testigo de seres que caminaban en el planeta rojo. Jackie dijo que tenía 27 años cuando estaba trabajando como parte de un equipo, descargando telemetría de un Viking Lander cuando vio a las criaturas en vivo. Hasta el momento, la NASA no ha corroborado la historia de la presunta ex empleada, pero esto no ha impedido que algunos aficionados lo tomen como evidencia de un programa espacial secreto. Según Jackie, otros 6 trabajadores de la NASA vieron a las 2 extrañas figuras con forma humanoide caminando sobre la superficie de Marte. La misión Viking Mars fue realizada por 2 naves espaciales, Viking 1 y Viking 2, lanzadas con un par de semanas de diferencia en la década de 1970. Cada una tenía un orbitador y un módulo de aterrizaje. Los orbitadores comenzaron a tomar fotografías de la superficie extraterrestre, donde aterrizaron, y continuaron captando imágenes de todo el planeta en lo que entonces era a alta resolución. Según Nigel Watson, experto en ovnis, existen inconsistencias en el relato de la mujer, pues la nave de aterrizaje Viking no envió una transmisión de televisión en vivo a la Tierra, y como su nombre sugiere, simplemente aterrizó en la superficie marciana. No tenía ruedas como la última nave de Curiosity. Será lo que sea, pero los terrícolas siempre hemos sabido de los marcianos, en las historietas, películas y hasta canciones los marcianos llegaron ya. Poner imagen y al pie luego vi a 2 hombres con trajes espaciales. No los trajes voluminosos que se usan normalmente, pero parecían protectores. Llegaron caminando por el horizonte hacia el explorador Viking, relató. La misión Viking constaba de 2 naves, cada una de ellas formada por un orbitador y un aterrizador, Lander. Viking 1 aterrizó en Marte el 20 de julio de 1976 en Chryse Planitia. Viking 2 lo hizo el 3 de septiembre en Utopia Planitia, al otro lado del planeta. Los landers transmitieron datos hasta noviembre de 1982. Los objetivos de la misión eran obtener imágenes, datos ambientales, geofísicos y de composición de la atmósfera y suelo. También intentaba responder a la gran pregunta: ¿hay o hubo vida en Marte? Los datos de la misión Viking no respondían a la pregunta sobre si había vida en Marte, pero tampoco lo negaban. Más bien habrían nuevas cuestiones. Antes del lanzamiento de la misión, los instrumentos se probaron con diversos tipos de suelos, para obtener una librería de referencia que ayudara a interpretar los datos de Marte. El equipo de Gil Levin realizó los experimentos con el suelo 726. Este fue recogido en 1966 en la Antártida, en un remoto Nunatak llamado Coalsack Bluff, en las montañas transantárticas. En las pruebas, el suelo 726 daba un resultado similar al del suelo marciano, positivo en el experimento LR y ningún compuesto orgánico detectado con el instrumento GCMS. El suelo 726 contenía trazas de partículas de carbón y querógeno, un material de origen biológico común en las rocas. ¿Significaba esto que en Marte había algo de vida? ¿Por qué el GCMS no podía detectar compuestos orgánicos en el suelo 726? ¿Era debido a que el diseño del instrumento no era adecuado? Había que discutirlo, ya que no podemos permitirnos enviar un instrumento cuestionable para detectar huellas de vida. Para Levin, los datos de Viking sugerían la presencia de vida. Para otros, el resultado del experimento LR era explicable si el suelo es químicamente oxidante.
Se discutió la capacidad del instrumento GSMS para detectar pequeñas cantidades de componentes orgánicos. Se planteó que el problema no era el instrumento, un prodigio técnico, sino que el tratamiento de la muestra no era adecuado para la misión. Tal como estaba diseñado, solo podría detectar ciertos compuestos orgánicos presentes en una cantidad elevada. Por ello, McKay nos envió muestras del suelo 726 a varios implicados en el estudio de biomarcadores. El objetivo era comprobar si podían verse componentes orgánicos en el suelo, y decidir si el tratamiento de muestra del Viking era adecuado o no. El amartizaje de la Viking 1 se produjo sobre un terreno asolado por un megatsunami. Hace 3.400 millones de años un asteroide impactó contra un océano poco profundo en Marte, generando un gigantesco tsunami. Sobre los sedimentos que quedaron, un buen lugar para buscar indicios de vida, aterrizó en 1976 la primera sonda que operó con éxito en el planeta rojo. Así lo recoge un estudio internacional liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora, un estudio publicado en Scientific Reports ha revelado que el sitio donde aterrizó la Viking 1 es un depósito formado por un megatsunami que fue generado por el impacto de un asteroide de entre 3 y 9 kilómetros de diámetro, que chocó con un océano septentrional poco profundo. El trabajo, que esclarece por fin la historia geológica del lugar de aterrizaje, ha sido liderado por los investigadores José Alexis Palmero Rodríguez y Mario Sarroca de la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB. Identificación de cráter oceánico y simulaciones de la Gran Ola. Sus resultados se basan en la identificación de un cráter de origen marino, así como en simulaciones numéricas de alta resolución de la ola generada por el impacto del asteroide, las cuales muestran márgenes que coinciden con los de uno de los dos megatsunamis, el más antiguo, que los investigadores habían cartografiado anteriormente y que cubrirían la zona de aterrizaje. El estudio también incluye el hallazgo, en imágenes de súper alta resolución, de patrones de socavación que concuerdan con las predicciones numéricas de inundaciones por el megatsunami en el lugar de aterrizaje y sus proximidades. Nuestras simulaciones muestran que el megatsunami fue devastador y que alcanzó inicialmente unos 250 metros de altura de ola e inundó zonas costeras localizadas por lo menos a 2.000 kilómetros del cráter de impacto. Estas zonas costeras incluyen una cuenca enorme donde la ola podría haber formado un mar interior en los trópicos del planeta, señala Mario Sarroca. El módulo de aterrizaje detectó sales en el terreno. Si se comprueba que estas sales eran de origen marino, se podría predecir una composición salobre de agua de mar que habría sido mucho más resistente a la congelación que los mares terrestres, argumenta Sarroca. La NASA investiga el origen de un misterioso pelo hallado en una pieza del rover Perseverance en Marte. En las imágenes tomadas durante una recogida de muestras de material marciano, los investigadores observaron un filamento en una de las brocas que lleva el vehículo robótico y cuyo origen están intentando esclarecer tomando más fotografías. El vehículo robótico Perseverance continúa su misión marciana, explorando el cráter G0, recogiendo muestras y tomando fotografías tanto del paisaje del planeta rojo como de sus propios componentes. Las cámaras del robot de la NASA son los ojos que permiten a los científicos que están en la Tierra ver lo que ocurre en Marte, a millones de kilómetros de distancia. El problema es que cuando captan algún aspecto intrigante, necesitan días y una lenta investigación para intentar esclarecer su naturaleza, una tarea en la que les está ayudando el pequeño helicóptero Ingenuity. Acaba de pasar con una imagen capturada el pasado 4 de agosto por la cámara Sherlock Watson que Perseverance lleva incorporada en su brazo robótico. La foto muestra una especie de filamento, hilo, o pelo, como lo ha descrito en el blog de la misión Art Thompson, jefe de proyecto en el Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA. El filamento estaba en el portabrocas del robot, y lo descubrieron durante el análisis de la muestra número 12 que recoge el robot. El procedimiento cada vez que Perseverance toma muestras incluye fotografiar los componentes del sistema de recolección de esos materiales. En esas imágenes, se apreciaban dos pequeños fragmentos de escombros cuya naturaleza y origen no han podido identificar aún. Un objeto pequeño en una broca y el mencionado filamento en el portabrocas, según ha detallado el investigador de la NASA. El equipo está investigando su posible origen, por lo que de momento, todo son conjeturas. Según Art Thompson, analizarán si estos misteriosos escombros se originaron en el propio rover o proceden quizás de los escombros externos que quedaron esparcidos en Marte tras el aterrizaje del vehículo robótico, el 18 de febrero de 2021. Formarían parte entonces del sistema de entrada, descenso y aterrizaje, EDL, de la nave, que esparció componentes a gran velocidad durante el amartizaje.
Una vez entra en la atmósfera marciana, se deshace de piezas como el escudo térmico, que le protege de las infernales temperaturas de esta fase de la misión, y despliega un gran paracaídas para disminuir la velocidad cuando se encuentra cerca de la superficie marciana. Las piezas quedan dispersas en un área de varios kilómetros. Según ha detallado Art Thompson, para intentar averiguar el origen del filamento, se han enviado comandos al Robotcom para que tome fotografías adicionales. Las cámaras Ascam de Perseverance puede retratar la superficie que tiene delante, así que de esta forma comprobarán si hay restos de otros objetos extraños visibles. Por otro lado, el brazo robótico está tomando otras imágenes de las piezas en las que se han visto esos objetos desde otros ángulos para verlas con más detalle. El equipo se está planteando hacer análisis adicionales para comprender mejor la naturaleza de los escombros. Para intentar averiguar el origen del filamento, se han enviado comandos al robot para que tome fotografías adicionales. Las cámaras Ascam de Perseverance pueden tomar imágenes de la superficie frente a usted, por lo que de esta manera buscarán rastros de otros objetos extraños visibles. Por otro lado, el brazo robótico está tomando otras imágenes de las piezas en las que se han visto esos objetos desde otros ángulos para verlos con más detalle. El equipo está considerando realizar más análisis para comprender mejor la naturaleza de los escombros. Las imágenes captadas por el rover Perseverance, la misión espacial lanzada para estudiar el suelo de Marte, no dejan de sorprender al mundo. Desde que pisó suelo en el planeta rojo, el robot recolector de muestras envió imágenes de figuras misteriosas o estructuras inexplicables. Pero esta vez, los científicos de la NASA están sorprendidos al descubrir algo que se asemeja a un pelo humano, en una muestra extraída el 4 de agosto. Robert David Steele, exfuncionario de la CIA y de la Infantería de Marina del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, hizo titulares globales cuando fue entrevistado por Alex Jones el 29 de junio y dijo que según sus fuentes confidenciales, hay colonias de esclavos en Marte usando individuos que han sido secuestrados de la Tierra como niños. Steele señaló que los niños fueron llevados a Marte a través de un paseo de 20 años, el propósito de que era para asegurar que eran adultos que podrían ponerse a trabajar a la llegada. La idea de las colonias de esclavos en Marte fue discutida por primera vez en La Alternativa 3, un libro de ficción basada en hechos escrito por un ex periodista británico, Leslie Watkins, publicado en 1978. Había investigado las reclamaciones extraordinarias que se habían presentado por primera vez Alternativa 3, un episodio de una serie británica de documentales televisivos llamada Science Report, que se emitió el 20 de junio de 1977. El programa de televisión Alternative 3 describió cómo el deterioro de las condiciones ambientales globales había llevado a las principales potencias, Estados Unidos y la URSS, colaborando secretamente entre bastidores para asegurar la supervivencia de la especie humana. Con este fin, los Estados Unidos y la URSS habían establecido secretamente colonias en Marte a principios de los años 70 y lo estaban poblando por cualquier medio posible. La demostración fue declarada ser una broma prevista para el lanzamiento en el Día de la Mierda de abril, pero muchos espectadores pensaron de otra manera. Esto incluyó a Watkins, cuya investigación descubrió más información que lo llevó a escribir el libro Alternativa 3. Watkins dice que se encontró con una fuente de la garganta profunda llamada Troyano que suministró documentos alegados revelando que la existencia de las colonias de Marte era muy real, y la gente estaba siendo secuestrada allí, algunos por la fuerza y el secuestro. Por razones obvias, no podemos revelar la identidad del Troyano. Tampoco podemos dar ninguna pista sobre su función o estado en la operación. Sin embargo, estamos completamente satisfechos de que sus credenciales sean auténticas y que, al romper su juramento de silencio, sea motivado por los motivos más honorables. Él está parado en relación con la conspiración de la Alternativa 3 en la misma posición que el informante anónimo Garganta Profunda ocupada en el asunto de Watergate. Watkins describe cómo las personas tomadas como parte de un envío por lotes a Marte se convierten en un grupo de trabajo esclavo. Él dio como ejemplo un pequeño grupo de 20 individuos que fueron llevados a la fuerza allí. La mayoría de los 20 desaparecidos fueron descritos como hippies, aunque había algunas personas mayores entre ellos. Las personas de este calibre, que hemos descubierto ahora, han sido lo que se conoce como científicamente ajustado para adaptarlas a un nuevo papel como especie esclava. Watkins, Leslie, 2015, 12, 14, T22. 58. 59. Alternativa 3.
El Cool de Ciencia de la Ciencia Clásica de 1978 reeditado con nuevo material. El siguiente investigador que discutió una base en Marte que pudo haber involucrado trabajo esclavo fue William Cooper, quien había servido en el equipo de información de inteligencia del comandante en jefe de la Flota del Pacífico de 1970 a 1973. Le dieron una descarga honorable en 1975, después una carrera militar de 14 años con la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados Unidos. Cooper dijo que tenía acceso a los archivos de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos y que basándose en lo que había visto fue capaz de confirmar en un artículo de 1989 que la alternativa 3 era muy real y que se había establecido un programa espacial conjunto Estados Unidos-URSS para asegurar la continuidad de gobierno. Cooper dijo que el 22 de mayo de 1962 fue la fecha del primer desembarco de EU/URSS en Marte, pero dijo que era incapaz de confirmar o negar que las asignaciones por lotes de esclavos humanos estaban ocurriendo. También en 1989, un contratista de electricidad, Al Bielek, se presentó para alegar que él y otro individuo, Duncan Cameron, fueron llevados a Marte a través de una sala de salto o dispositivo de teletransporte ubicado en Montauk, Long Island, Nueva York. En las entrevistas, Bielek confirmó la exactitud del escenario de la alternativa 3, que involucra el establecimiento de bases en la superficie de Marte para un programa de continuidad de especies que involucra a Estados Unidos y posiblemente a la URSS. Bielek dijo que él y Cameron fueron enviados por tecnología de teletransporte a bases antiguas en el interior de Marte en múltiples ocasiones. Describió estas bases como aproximadamente 20.000 años, construidas por extraterrestres humanos y antiguamente desiertas. Bielek discute cómo los niños desaparecidos se usaron en los experimentos de Montauk como sujetos de prueba. Algunos de los niños fueron entregados como esclavos a algunos grupos extraterrestres. Esto sugería que el trabajo esclavo estaba en uso generalizado en programas espaciales secretos, tal como el libro de la Alternativa 3 afirmaba. El siguiente investigador importante para discutir el trabajo esclavo que se utiliza en Marte fue un ingeniero búlgaro, Vladimir Terziski, que había tenido acceso a muchos documentos de inteligencia liberados durante el colapso del comunismo en Europa del Este. Durante este tiempo, muchos exfuncionarios de inteligencia del Pacto de Varsovia vendieron documentos clasificados para llegar a fin de mes durante un difícil período de transición del comunismo a las sociedades capitalistas. A principios de la década de 1990, Terziski empezó a dar conferencias en Estados Unidos en las que compartió el contenido de los archivos nazis de las SS que se referían al programa espacial secreto de Alemania en la Europa ocupada y la Antártida. Terziski describió cómo en 1942 las tecnologías aeroespaciales más avanzadas se trasladaron a la Antártida, dejando atrás los prototipos de platillos voladores turbojet menos desarrollados que no habían sido armados para el esfuerzo de guerra. Terziski compartió lo que aprendió sobre las misiones secretas de Alemania nazi en la Luna y Marte, incluyendo la gran nave espacial AUN-EBU-3, que realizó el primer viaje a Marte en abril de 1945 y fue seguida por otras misiones que finalmente establecieron colonias alemanas en Marte. Documento de la SS nazi alegado mostrando AUN-EBU-3 especificaciones. Terziski se refiere a la mano de obra esclava que finalmente se lleva a Marte, al igual que los alemanes habían llevado a miles de trabajadores esclavos a su reducto de la Antártida. De hecho, fuera de la Antártida, el programa espacial secreto alemán alcanzó su máximo potencial y el Cuarto Reich se convirtió en una poderosa fuerza encubierta en los asuntos mundiales. El escenario descrito por Terziski es muy diferente al descrito en la Alternativa 3. Los responsables del trabajo esclavo en Marte eran un grupo alemano que operaba fuera de la Antártida, en lugar de los secuestros de Estados Unidos. URSS en un intento febril de establecer una colonia de Marte del miedo a la devastación planetaria inminente en la Tierra. Si el relato de Terziski es exacto, la Alternativa 3 fue diseñada para revelar parte de la verdad sobre el trabajo esclavo en Marte, pero esconde la existencia de una civilización separatista alemana usando tecnologías de platillos voladores con bases en la Luna, Marte y en otras partes de nuestro sistema solar. También es posible que las situaciones descritas en el libro de la Alternativa 3 y Terziski estuvieran ocurriendo simultáneamente. Esto significaría que un programa espacial alemán muy avanzado fue el primero en establecerse en Marte en la década de 1940, y fue seguido 2 décadas más tarde por un programa conjunto Estados Unidos.
URSS. Ambos programas espaciales utilizaban mano de obra esclava, pero el programa alemán era presumiblemente el programa más antiguo y más avanzado. Bielek fue seguido más de una década después por otros que hacían afirmaciones similares de ser teletransportado a Marte en el programa secreto espacial dirigido por entidades estadounidenses. La lista incluye Michael Reife, 2000, Arthur Neumann, 2006, Andy Basiago, 2010, y William Brett Stillings, 2011. Ninguno de estos individuos dicen que fueron testigos o fueron explotados como esclavos en Marte. Todos informaron haber trabajado o visto bases en Marte, pero ninguno había presenciado una presencia alemana. Fue otro denunciante, Corey Goode, a principios de 2015 quien comenzó a describir el trabajo esclavo en Marte que él había presenciado directamente durante un programa 20 ANBAT de 1987 a 2007 en varias ocasiones cuando visitó las instalaciones marcianas para realizar reparaciones. Goode dice que él tomó parte en un viaje de inspección de Marte el 20 de junio de 2015 donde vio pruebas de tratamiento abusivo de los trabajadores que fueron tratados como mano de obra esclava. Esto coincidió con las reuniones llevadas a cabo por la British Interplanetary Society discutiendo tal situación y la aprobación de la legislación por el Congreso de los Estados Unidos que efectivamente dio protección legal a las empresas y funcionarios involucrados en el trabajo esclavo fuera del planeta hasta 2022. Según Goode, las prácticas de trabajo esclavo utilizadas en las bases marcianas eran un remanente de las anteriores colonias alemanas. Afirma que a raíz de los acuerdos secretos entre la administración de Eisenhower y los alemanes en la Antártida, las instalaciones alemanas de Marte se transformaron en una empresa conjunta liderada por empresas alemanas líderes asociadas con el Cuarto Reich, que trabajaban estrechamente con corporaciones estadounidenses que proporcionaban personal y recursos. Marte anomalía posibles estructuras. Richard Buckley DBMPH.D. Escribe, este extraño objeto en el fondo de este cráter es de 5 millas de ancho y ciertamente no una formación hecha por la naturaleza. Se encuentra anota, a la izquierda las 3 cúpulas idénticas, creando luz en la parte superior de la estructura oscura, el Challenger y el Columbia. ¿Accidentes o fueron derribados? La NASA sufrió sus 2 mayores desastres con la destrucción del Challenger en 1986 y del Columbia en 2003. Si tenemos en cuenta la existencia de los alemanes del Reich, la pregunta que debemos hacernos es, ¿fueron realmente fatales accidentes o fueron derribados? En este último caso habría que preguntarse a su vez, ¿por qué fueron derribados? El Challenger, según el autor Johannes Joergensen, fue derribado. El motivo para esto podría haber sido la caja verde que llevaba. Según noticias de la prensa, esta caja contenía cápsulas con sustancias altamente tóxicas que son mortales en 2 segundos. ¿Qué pinta semejante arma química en una misión al espacio? Hay rumores de que con ello se planeaba un ataque a las bases del Reich alemán en la Luna. Por cierto que todos los astronautas americanos y rusos son oficiales de las fuerzas aéreas, por lo que serían considerados soldados y no civiles. La investigación de la catástrofe del Columbia le fue encomendada al exalmirante Harold Heman, que ya había dirigido las investigaciones después del atentado en Yemen contra el barco de guerra norteamericano US Cole en el año 2000. Un exalmirante que investigó un atentado contra un barco de guerra norteamericano es nombrado presidente de la Comisión sobre el Incidente del Columbia, un experto en navegación espacial, o más bien un experto en ataques enemigos. También hay otro punto a tener en cuenta. El transbordador espacial de la NASA está basado en un proyecto de transbordador espacial creado por los alemanes durante la guerra de mano del profesor Dr. Essanger, el director del Instituto de Física y Propulsores a Reacción, de Stuttgart. Ese proyecto, llamado por los alemanes Stratosphärenbomber, bombardero estratosférico, como tantos otros, cayó en manos de los aliados, eso querían los alemanes, para mantenerles ocupados, y solo tuvieron que ampliarlo hasta convertirlo en sus transbordadores. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.